El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican. Padre, te damos gracias en el nombre precioso de Jesús por esta oportunidad tan preciosa y tan maravillosa de poder estar aquí delante de ti como cada mañana, como cada día. Es maravilloso poder levantarnos y saber que tú estás ahí con nosotros, saber que tú nos amas, que eres real. Tu palabra dice que es necesario que cuando nos acerquemos a ti, creamos que tú existes, que eres real y que tú recompensas a aquellos que te buscan. Gracias por tu majestad que ha sido revelada a nuestras vidas. Gracias por tu amor incomparable para nosotros. Bueno es saber, Dios amado, que tú no te quedaste en esa cruz crucificado, ni tampoco la tumba pudo retenerte, sino que al tercer día resucitaste y estás sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Bueno es saber que no estamos solos. Bueno es saber que tú no nos dejaste huérfanos, dejaste a tu Espíritu Santo para que estuviera con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. No estamos solos, tú nos acompañas siempre, tú estás a nuestro alrededor y nos proteges por donde quiera que nosotros vayamos. Y cada día nos sustentas a través de tu palabra y nos alimentas, amado Dios, para que estemos siempre fortalecidos en el Espíritu. En tus manos colocamos este nuevo día, todas las actividades que vamos a realizar, que seas tú guiando cada paso que damos. Que si tú ves, Dios amado, que vamos a hacer algo que no esté conforme a tu propósito y a tu voluntad, no permitas que lo hagamos. Que nunca se pierda la adoración en nuestro corazón, que siempre podamos reconocer quién tú eres. Eres Dios Todopoderoso. Y a pesar de las circunstancias que podamos enfrentar en la vida, eso no quiere decir que tú no sigas siendo Dios y que no sigas siendo digno de ser alabado. Por eso hoy es un día para exaltar y glorificar tu nombre. Proclamamos la grandeza de aquel que venció en la cruz del Calvario y que derrotó a los principados y derrotó a las potestades y toda obra espiritual de maldad en las regiones celestes. Gracias, Señor, porque contigo nosotros somos más que vencedores y hoy nos has traído, nos has entregado este nuevo día para que podamos ver tu gloria sobrenatural. Tú nos llevas de gloria en gloria y hoy es un nuevo día para ver tu gloria mucho mayor que la anterior. Gracias, amado Dios, por este hermoso tiempo. Pedimos que tú lo bendigas, que bendigas el mensaje que hoy se va a compartir, que bendigas nuestros corazones para recibir esta palabra, Señor, y atesorarla en nuestro corazón y ponerla por obra y practicarla y aplicarla en nuestra vida. Queremos ser esas personas sabias que edifican su casa sobre la roca, y edificar sobre la roca no es otra cosa que oír la palabra, guardarla y practicarla.
Te damos gracias por todo lo que tú harás. Eres bienvenido, mi amado Dios, a este lugar. Gracias. Te alabamos y te bendecimos y te glorificamos, Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Mi preciosa familia de verdades eternas, qué alegría inmensa el poder estar aquí de nuevo con todos ustedes. Dice la palabra del Señor, aún hay esperanza para los que están entre los vivos. Y si usted está con vida, si usted está respirando, déjeme decirle que también hay esperanza para usted. Muchas veces nos enfrentamos a situaciones, especialmente en el área de la salud, donde la ciencia o el médico dice, mira, ya nada se puede hacer. Eso dice la ciencia, eso dice el médico, pero el que tiene la última palabra es el Señor. Cuando Israel iba rumbo a la tierra prometida, llegaron a un momento de sus vidas en que sentían que ya no podían avanzar más, que los enemigos venían detrás de ellos a punto de alcanzarlos, que el desierto estaba a su izquierda y a su derecha. Estaban acorralados. No había salida aparente. Y Moisés clama a Dios, porque cuando muchas veces tenemos problemas, vamos a la presencia de Dios y decimos, Dios mío, ayúdanos. Y lo que Dios le dice a Moisés es, y nos dice a nosotros en este día es, marchen. Es como Dios diciendo, mira, no es tiempo de llorar, no es tiempo de lamentarse, es tiempo de avanzar. Y es ahí donde empieza un choque entre el razonamiento humano y la fe. La fe no tiene nada que ver con la lógica. Nuestro Dios es un Dios que no tiene nada que ver con la lógica. Pero Señor, ¿cómo vamos a avanzar? Nos vamos a ahogar, nos vamos a morir, llevamos ancianos, llevamos niños, gente que no sabe nadar. Tú nos has sacado de Egipto para que muramos aquí, Señor. Es preferible que nos hubieses dejado allá. Y Dios dice, marchen. Y la lógica decía, no podemos. Que avanza, que no puedo, que avanza, que hay un mar, que avanza, no hay un obstáculo, hasta que tuvieron que tomar la decisión. Y ellos avanzaron, dieron el paso de fe. Y cuando dieron el paso de fe, el mar empieza a abrirse. Yo me imagino que eso fue un espectáculo glorioso y maravilloso. Ninguno de nosotros ha visto a Dios obrando de seguro de esa manera. Así que vamos a disponer nuestro corazón y a pedirle al Espíritu Santo que sea Él dirigiendo y enseñándonos. Él es el que nos guía a toda verdad. Espíritu Santo, tenemos hambre y sed de ti. Te pedimos en el nombre precioso de Jesús que esta palabra que tú traes sea revelada a nuestras vidas, a nuestros corazones, que nada pueda robar la semilla de tu palabra. No quiero ser oidor de tu palabra solamente, sino hacedor de ella. Habla, mi Señor, que tu pueblo escucha. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Y declaramos, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Hoy, mis amados, el tema que vamos a estar compartiendo lo hemos titulado ¿Cómo enfrentar la oposición? Así se llama el tema. ¿Cómo enfrentar la oposición? Vamos a mirar el libro de Nehemías en el capítulo 2, en el verso 19. Enseña la bendita palabra de Dios. Nehemías 2:19. Dice la palabra, pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Nehemías, cuando llega a Jerusalén, a pesar de la lamentable situación en la que se encontraban, animó al pueblo a levantarse y con su testimonio de cómo el Señor le proveyó lo necesario para llegar a Jerusalén, los impulsó a actuar, a cambiar la miserable condición en la que se encontraban y cumplir así la voluntad de Dios. Como siempre es de esperar, y ha sucedido a lo largo de toda la historia del pueblo de Dios,
El enemigo actúa en contra de la voluntad de Dios. Y la situación de Nehemías no tenía por qué ser diferente. Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, al ver el pueblo de Dios motivarse y comenzar a reconstruir la ciudad, ellos empiezan a burlarse. Los desprecian y los calumnian. ¿Pero por qué estos hombres despreciaban al pueblo de Dios? ¿Qué tenían en contra de Nehemías y el pueblo de Israel como para tratar de impedir que reconstruyeran la ciudad? El autor del libro de Nehemías, al referirse a estos tres hombres, nos damos cuenta que menciona sus nombres y sus nacionalidades, lo cual es muy importante para entender su enemistad. Ambos, Sanbalat y Tobías, eran de orígenes amonitas y Gesén de origen árabe, lo cual nos permite entender que ellos no pertenecían al pueblo de Dios. En el libro de Josué, cuenta que cuando Israel entró a la tierra prometida, estos pueblos fueron expulsados y derrotados por el pueblo de Israel, y sus tierras y herencias fueron tomadas por Israel. De la misma manera, si estudiamos el libro de Segunda de Samuel, vemos que David había derrotado a los amonitas y que éstos se rehusaron a reconocerle como rey. Por lo tanto, es muy posible que estos hombres albergaran rencor contra Israel y tomaran esta oportunidad como motivo de venganza por lo que había pasado mucho antes. Sanbalat, Tobías y Gesén se gozaban en ver la deshonra que vivía Jerusalén. Pero al ver que el pueblo de Dios comenzó a reconstruir la ciudad de Jerusalén, se enojaron. Como gobernadores y funcionarios bajo el imperio persa, Sanbalat y Tobías buscaron aprovechar su posición política para despreciar al pueblo de Dios, haciendo escarnio de ellos y acusándoles de ser rebeldes al rey de Persa. Todo esto nos enseña algo, y es que siempre que querramos conquistar algo, la oposición va a venir. Claramente sabemos que el enemigo está detrás de todo esto, el diablo, quien siempre estará en contra de todo lo que haga el pueblo de Dios. Y eso le incluye a usted y me incluye a mí. Por eso, mis amados, cada vez que comienzas algo nuevo, debes estar atento, porque lo más seguro es que encontrarás oposición. Los problemas diarios son parte de la vida. Por lo tanto, es importante saber enfrentarlos y afrontarlos. No se trata de salir huyendo, sino de tener la sabiduría para hacerles frente. El enemigo intenta oponerse para que nosotros no hagamos lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Y esta palabra es muy propicia porque sé que muchos de los que están aquí conectados quieren conquistar en diferentes áreas de su vida, pero sienten que hay una oposición que se ha levantado. Eso suele ocurrir. Nehemías sabía que reconstruir los muros de Jerusalén no sería nada fácil, pues desde que dispuso su corazón, él sabía que tendría oposición. De hecho, ¿quieres saber si vas por buen camino? Evalúa entonces qué tanta oposición tienes. Nehemías nos enseña 5 puntos importantes para
aprender a manejar la oposición. Atentos a estos puntos. Estos puntos que el enemigo no quería que usted supiera, por eso estaba colocando inconvenientes para que la transmisión no saliera. Pero aquí estamos. El primer punto para saber enfrentar la oposición es este. Nehemías confió siempre en Dios. Ese es el primer punto. Miremos Nehemías capítulo 2, versos del 11 al 12. Mire lo que hizo Nehemías. Aquí dice: Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, verso 12, me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. No hablé acerca de lo que Dios había puesto en mi corazón. Él estaba desarrollando lo que Dios le había dicho. Nehemías era un hombre de oración y de meditación en la palabra. Su dependencia de Dios era tal que él no hacía nada sin antes consultarle a Dios. Eso es confiar en Dios. Hay una manera de poder vencer los obstáculos y es poniendo nuestra confianza total y absolutamente en Dios. Nehemías se movía solo en la dirección que Dios le indicaba. Él mismo equilibraba su tiempo con la gente y a solas con Dios. La oración y el tiempo de meditación eran la eficacia de su liderazgo. En sí, un líder debe pensar, meditar y reflexionar antes de hablar, y su tiempo con los demás debe estar equilibrado a solas con Dios. Él pudo derrotar la oposición. ¿Sabe por qué? Porque no confiaba en él. Él confiaba en su Dios. Y sabía que su Dios jamás lo dejaría en vergüenza. Vemos el caso de David. Goliat se levantaba desde muy temprano a increpar al pueblo de Dios, hablando, diciendo cosas. Y ante lo que decía Goliat, el pueblo de Dios se atemorizaba. Pero llega David, que no tenía su confianza puesta en él, sino en Dios, y dijo: ese Dios que me defendió de las fieras del campo, me va a defender de ese filisteo incircunciso. Él te entregará en mi mano y yo te cortaré la cabeza. La confianza de David no estaba en la onda como se ha pensado. No estaba en la puntería porque una sola piedra bastó. Su confianza estaba en Dios y Dios le dio la victoria. Muchas veces, mis amados, cuando enfrentamos oposición, quedamos derrotados frente a ella porque la confianza no está puesta en Dios. Decimos con nuestros labios que confiamos en Él, y el mismo Señor dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Decimos confiar en Dios, pero mentira, confiamos es en nuestra capacidad. Confiamos en lo que pueda hacer la ciencia, confiamos en la respuesta que nos pueda dar el hombre. Nuestra confianza tiene que estar puesta solo en Él. Salmo 143, 8. Claro, aquí dice: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. En otras palabras, dime qué he de hacer, porque solo confío en tu dirección. Eso es lo que necesitamos para superar cualquier oposición que se nos pueda presentar. ¿Por qué? Porque verdaderamente hay gigantes en nuestra vida, que cuando nosotros nos comparamos con ellos decimos: definitivamente yo no puedo. Como Israel dijeron: no, esos gigantes son muy grandes y nosotros somos como langostas.
Pero cuando tú entiendes que el Dios que habita en ti es grande, es poderoso, entonces no hay ningún problema que pueda ser más grande que tu Dios. Y eso debe traer confianza en ti. Esa era la confianza de David. David decía, si Dios lo hizo una vez conmigo, Él lo va a volver a hacer. Yo confío en su fidelidad. Él no me dejará en vergüenza. Confianza en Dios es lo que necesitamos para superar cualquier oposición que estemos presentando. Todos, y me incluyo allí, hemos tenido momentos de angustia o de duda, en donde no vemos el camino a seguir y desconfiamos del porvenir. Pero es en ese instante que debemos recordar que podemos confiar plenamente en nuestro Dios. Confiar en Él nos trae nuevamente a la verdad, a la realidad del reino de Dios. Nos coloca en un piso firme donde podemos decir, como quedó registrado en el libro de Salmos, capítulo 91, verso 2. Mire lo que dice. Salmo 91, 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Se trata entonces de recordar y de poner en acción la confianza en Dios. No como un método de autoayuda, pues Dios es fiel, sino que en varias ocasiones se nos olvida que Él está con nosotros siempre. Allí en la clínica de hospital Él está contigo. Allí en ese proceso de enfermedad que estás viviendo Él está contigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tú nunca me dejas. Esa era la confianza que tenía David. Y la Biblia está llena de ejemplos de que esa es la fidelidad de Dios. O si no, mire a los amigos de Daniel. Cuando fueron arrojados al horno de fuego, ellos no estaban solos. Dios estaba en el horno con ellos. Cuando fueron arrojados, cuando Daniel fue arrojado al foso de los leones, Dios estaba con él y no permitió que los leones le hicieran daño. El enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, es cierto. Pero si Dios está con nosotros, los leones no podrán hacernos daño, ni el fuego arderá en nosotros. Confianza en Él. Ahora, ¿en quién tienes puesta la confianza? El problema es que ponemos la confianza en quien nos pueda prestar dinero. Ponemos la confianza, no es que yo le tengo fe a ese médico, y está bien que uno crea en el médico, pero por encima del médico está nuestro Dios grande y poderoso, y nada hay imposible para Él. Somos nosotros los que nos alejamos y tomamos decisiones sin contar con su ayuda y tratamos de resolver en nuestras fuerzas los problemas. Podemos creerle a Dios y confiar cuando Él dice en Deuteronomio 31:6, mire esto tan precioso, tómelo por favor. Esta palabra de Dios es para su vida y también para la mía. Escuche, esforzaos y cobrad ánimo. Seguramente alguien se ha desanimado y perdido la fuerza. Dios te dice hoy, esfuérzate, cobra ánimo. No temas, ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Yo no sé cuántos pueden creer esto. Le creo a la palabra de Dios. Y si Él dice que estará conmigo y que no me dejará ni me desamparará, entonces así será. Eso es fe. Dios bendice a quienes confían en Él y están atentos a su palabra. El libro de Proverbios capítulo 16, verso 20. Aquí enseña. Mira qué dice esta versión que me encontré. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Qué hermoso. Por lo tanto, mantengámonos confiados en Él, pase lo que pase.
haciendo lo que agrada a Dios, demostrando con acciones que verdaderamente confiamos en Él, en sus promesas. Porque repito, muchas veces con nuestros labios decimos: Dios, tú eres grande y eres poderoso, pero cuando se nos presenta el problema pareciera que Dios no es grande ni es poderoso. Porque empezamos a dudar, empezamos a llenarnos de temor, nos afligimos y nos angustiamos. Si tú dices con tus labios que tu Dios es grande, entonces ¿por qué te asustas? ¿Por qué te preocupas? Así es. Demostramos con acciones que verdaderamente confiamos en Dios y en sus promesas. Si hay algo que agrada a Dios, mis amados, ¿sabe qué es? No es ni siquiera que usted vaya a la iglesia y hay que hacerlo, no es ni siquiera que usted ayune y ore, que lea la Biblia. Si hay algo que agrada a Dios, es cuando tú le crees. La Biblia dice: sin fe es imposible agradarle a Él. Y fe es confianza. Es decir, si no confías en Él, es imposible que puedas agradarle. Esto hará prosperar nuestro camino. Será nuestro deleite y, en consecuencia, Él nos concederá los deseos de nuestro corazón conforme a su voluntad. Salmos 37, 3, 4. Dice Salmo 37, 3, 4. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Verso 4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Eso dice la palabra. Miremos qué más hizo Nehemías para enfrentar la oposición. Lo primero, confió en Dios. Lo segundo, Nehemías siempre respetó la oposición. Es decir, nunca subestimó los problemas diarios. Al contrario, estos los tenían más despierto que nunca para no bajar la guardia. Mire qué dice Nehemías capítulo 4, versos del 4 al 5. Nehemías 4 del 4 al 5. Dice la palabra: Oye, oh Dios nuestro, cómo somos despreciados. Devuelve su oprobio sobre sus cabezas y entrégalos por despojo en una tierra de cautividad. Verso 5. No perdones su iniquidad, ni su pecado sea borrado de delante de ti, porque han desmoralizado a los que edifican. Los problemas no se solucionan ignorándolos, sino enfrentándolos. El ser consciente de la oposición se convirtió en un motivo para pedir en oración la intervención de Dios. Huir de los problemas es una carrera que jamás ganarás. Porque donde vayas, los problemas te alcanzarán. Tanto las personas de éxito como las personas de fracaso tienen que transitar por caminos llenos de dificultades. La diferencia entre ellos es que el de éxito sabe que tiene que enfrentar esos problemas para llegar a donde se ha propuesto y se pone en acción. Mientras tanto, el de fracaso sabe que tiene que enfrentar esos problemas si quiere seguir o conseguir lo que se ha propuesto, pero prefiere huir o ignorar las dificultades. Y de esta forma, en lugar de avanzar, se estanca. Los problemas nunca deben ser una excusa para huir. Las dificultades deben ser oportunidades que nos permiten corregir y mejorar. Para no tomar la decisión de huir, es necesario entender que las dificultades son lo más normal para alguien que está acostumbrado a luchar por conseguir lo mejor. Las dificultades.
Nadie puede decir que alcanzó el éxito sin tener ninguna dificultad. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12 al 14. Mire lo que enseña la sabia palabra del Señor. Aquí dice: amados, sí, usted, no os sorprendáis, mira, no te escandalices, no te sorprendas del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, no. No te sorprendas de ese problema que estás enfrentando, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Eso es normal, verso 13. Sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Verso 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. No os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. Ojo, por la causa de Cristo, porque hay un fuego de prueba que viene es por causa del pecado. Ya esa es otra cosa y no voy a profundizar en ello. Pero muchas veces las pruebas no vienen con la intención de formar el carácter, sino para mostrarnos que hay algo de pecado en nuestra vida que tiene que ser eliminado. Los pequeños fracasos nos deben hacer reaccionar y analizar lo que estamos viviendo para poder mejorar. Cuando ignoramos lo que nos está sucediendo o empezamos a huir del problema, las consecuencias son desagradables. Una forma de huir del problema es no tratarlo de manera oportuna. Cuando ignoramos el problema que tenemos, infortunadamente, cada día crece más y más. Si tu casa, vehículo o cualquier artefacto empieza a fallar, es necesario corregir a tiempo. Si dejas que el tiempo pase, cuando ya quieras actuar, el arreglo costará más y posiblemente ya no tengas cómo arreglarlo. En el ámbito de la salud, muchas veces nos dicen: hey, evita comer esto, no hagas esto. Y la gente dice: a mí no me parece. Resulta que eso no mejora la situación, sino que por el contrario, la va empeorando. Y así es en cualquier área de nuestra vida. Hay un área en la que estamos fallando, estamos pecando y Dios nos dice: no es por ahí, no lo hagas. Y tú insistes, tarde o temprano, las consecuencias serán mayores. Cuando tomamos la decisión de huir, dejamos desamparada a nuestra familia, quedamos indefensos y las posibilidades de fracaso aumentan. En este mundo siempre tendremos problemas que enfrentar. El huir nunca será una opción para las personas de éxito. Así que no estés allí pensando: ya yo no aguanto más, yo no quiero luchar más. No, Dios no se tomó el trabajo de crearte a ti y traerte a este mundo para que te sintieras como un derrotado, no. Él creó un valiente guerrero, una valiente guerrera. Él sabía que tú podías levantarte de cualquier crisis que pudieras enfrentar en la vida. Así que no huyas, no abandones. Me quiero morir, ¿no? Entre más grandes sean los proyectos que queremos alcanzar, más grandes serán los obstáculos que tengamos que enfrentar. Así que usted haga un cálculo matemático rápidamente y dice: bueno, si mi problema es de este tamaño, wow, no quiero imaginarme cómo será la bendición. Y eso tiene que darte fuerzas para seguir adelante. Lo tercero que Nehemías hizo fue que, frente a la oposición, él reforzó los puntos débiles. Nehemías, capítulo 4, verso 13. Dice la palabra: entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas,
con sus lanzas y con sus arcos. Se presentó la oposición, Nehemías confió en Dios, pero no desconoció el problema que tenía. No, aquí no pasa nada, todos estamos bien, mi vida es perfecta, mi familia es perfecta, aquí nada pasa, todo está bien, mi relación con Dios es perfecta. No, él reconoció que tenía un problema. Y al reconocerlo, no ignorarlo y no huir de él, él empezó a ponerse manos en la obra. Lo bueno de los fracasos, ¿sabe qué es? Es que te enseñan cómo se deben hacer las cosas, cómo no se deben hacer las cosas. Repito, lo bueno de los fracasos, y alguien dirá, ¿pero el fracaso tiene algo bueno? Por supuesto. Los más grandes maestros de la vida no son los momentos de bendición, no. Los más grandes maestros de la vida son los momentos de prueba. Por eso aún los fracasos para los que aman a Dios tienen algo bueno. El apóstol Pablo decía que para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien, traen una enseñanza, traen un crecimiento, pero para los que aman a Dios. Para los que odian a Dios, todo lo que les pasa es lo peor y empiezan a renegar contra la vida. Entonces, ¿qué bueno tiene el fracaso? Lo bueno del fracaso es que te enseña cómo no debes hacer las cosas o cómo no debiste hacer las cosas. Por eso, la más grande virtud del fracaso es que te enseña o te muestra los errores, no para que te quejes de ellos, sino para que no vuelvas a cometerlos. Nehemías se reforzó al enterarse de la oposición de sus enemigos. Él reforzó los puntos débiles. Él aprendió a tomar lo bueno de todas las críticas para reforzar la debilidad que otros veían en él. Voy a permitirme leer el texto en la Nueva Versión Internacional de Proverbios, capítulo 24, verso 32. Mire lo que dice. Guardé en mi corazón lo observado, y de lo visto saqué una lección. Saqué una lección. Wow. Todos los seres humanos nos equivocamos. Yo me equivoco. Quizás más que usted. Absolutamente todos pecamos y cometemos errores. No hay, óigase bien, ninguna persona en este mundo que pueda decir, yo nunca me equivoqué. Porque si dice eso está lleno de orgullo y ya eso es una equivocación. Nadie puede decir, yo nunca he cometido un error. La Biblia nos dice que todos somos pecadores. Unos un poquito más que otros, pero somos pecadores. Y debido a esa naturaleza es que nos equivocamos y cometemos errores. Como padres, como esposos, como hijos, como familiares. Unos más graves o con mayores consecuencias que otros, pero en fin, todos hemos errado alguna vez. Sería genial que nunca nos equivocásemos. Sería muy bueno. Pero eso es imposible. Por el simple hecho de que somos personas y nuestro corazón está inclinado al mal y al error. Pero aún así, como dice el adagio popular, de los errores también se aprende. Es importante que a pesar de que nos equivocamos, saquemos una lección de eso. Así que la próxima vez que te equivoques, puedes decir, no fue lo que perdí, fue lo que aprendí. Recuerda, Dios no quiere que te equivoques, pero el errar es de humanos. Y seguramente alguna vez cometeremos alguna falta. Cuando eso ocurra, recuerda primeramente clamar a Dios por su perdón
No te quedes nunca en esa condición. Humíllate ante Dios y ruega siempre cada día por su perdón. Examínate a ti mismo. Aprende del error cometido hoy y vuelve a comenzar. El problema en sí no es la equivocación, es el no haber aprendido la lección. Lo cuarto que hizo Nehemías para superar la oposición es que Nehemías se negó a abandonar. Nehemías se negó a abandonar. Él nunca retrocedió ni miró atrás. Retroceder nunca, rendirse jamás. 250. No rendirse. Alguien dijo, si no puedes correr, trota. Si no puedes trotar, camina. Si no puedes caminar, arrástrate. Pero nunca te detengas. Nehemías no retrocedió. ¿Por qué estás pensando en abandonar? En botarlo todo a la basura. Ay, pastores, que llevo tantos años de estar luchando y yo no veo salida, no veo respuesta. No te rindas hasta cumplir su propósito. Muchos no conquistan nada en la vida, precisamente porque apenas enfrentan alguna oposición, salen disparados, salen corriendo. Yo les llamo los cristianos jabón. Tú aprietas el jabón si te estás bañando. Y cuando aprietas el jabón sale disparado. Así son algunos, apenas los aprietan, apenas viene la prueba, se pierden de la presencia de Dios, no buscan más. Abandonan. Se dan por vencidos, se rinden sin pelear. Hebreos capítulo 10, verso 39 dice, Hebreos 10, dice la palabra, pero nosotros, y se refiere a los que están allí conectados viendo verdades eternas en vivo y en directo, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban de perderse, sino de los que tienen fe y perseveran o preservan su vida. Qué fácil es abandonar la carrera cuando uno está debilitado. Qué fácil es abandonar cuando uno está desanimado, cuando uno no tiene fuerzas y sin ganas de seguir peleando la batalla. Cuando se pierde un familiar, estoy hablando a alguien que tal vez perdió un familiar y no quiere luchar. El Señor tiene que decirle a Josué después que muere Moisés, levántate. Ya está bueno. Y cruza este Jordán. No quiero luchar más. He vivido tantas cosas. He pasado por tantas luchas, pastor. Lo he intentado tantas veces. Es más, hoy yo iba a tomar la decisión de no seguir viviendo. Y le dije, Dios, yo quiero que me hables. Dios está hablando. No te rindas. Mira, ya has avanzado tanto que está más lejos de volverte que seguir adelante. Imagínate en una montaña. Descender es fácil, casi que vienes impulsado con tu propia fuerza. Pero subir cuesta.
Renunciar es fácil y es tan fácil que cualquiera renuncia. Pero solo los valientes perseveran hasta el final. Y si se caen 7 veces cae el justo, entonces vuelve a levantarse. Tienes que levantarte. Fue muy doloroso lo que te pasó, sí. Aprende la lección y sigue adelante. Es muy sencillo tirar la toalla. Cuando estás pidiendo a gritos socorro y parece que nadie te escucha. Pero cuán difícil es entender que todos esos sufrimientos muchas veces los dispone Dios para el bien de quienes lo aman, a los que Él ha llamado conforme a su propósito. Eso se lo hizo saber el apóstol Pablo a su discípulo, 2 de Timoteo 2, 3, 7. 2 de Timoteo 2, 3, 7. Tú pues, Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Verso 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Verso 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente, si no trabaja, si no se prepara, si no entrena. Verso 6. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Verso 7. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. La vida cristiana se trata de sufrir y soportar penalidades por amor a Él. Aunque a veces no entiendas por qué Dios permite tal situación en tu vida. Es en esos momentos de dolor donde Dios ve tu fidelidad y dependencia. Es en esos momentos donde todo es contrario, donde mostramos la fidelidad a Dios. Es fácil decir que amamos a Dios cuando todo a nuestro alrededor es bendición, es un valle de rosas. Pero puedes adorar en medio del valle de sombra de muerte. Puedes adorar con tu hogar destruido. Un claro ejemplo es Job. Un hombre intachable de absoluta integridad, que era un fiel servidor de Dios y se mantenía apartado del mal, dice el libro de Job. Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y uno pensaría que una persona de esas características no le pasa nada malo, él era perfecto. Todo debería haber salido bien. Y tú te preguntas, si hago las cosas bien, ¿por qué me pasa esto? Job era perfecto, pero era recto y era apartado del mal. Pero un día, lo que tenía, hijos, sirvientes, ganados, y por último fue herido con terribles llagas en la piel. No se podía rascar con las manos porque la piel caía en pedazos. Tenía que usar un tiesto desde la cabeza hasta la planta de los pies. Eso debe ser terrible. ¿Cómo uno alaba a Dios así? Su piel llena de gusanos. Padre, te alabo. 10 de sus hijos muertos ahí en un féretro, cada uno. Te amo. ¿Cómo puede uno alabar así? La pregunta es, ¿qué hizo Job cuando se encontró en una situación terrible? Job
A Job no fue que le cortaron los servicios de la luz o que no tenía cómo pagar una deuda. El problema de Job no era que no tenía un empleo o que tenía un chico rebelde. El problema de Job es que lo perdió todo. Todo. Sus hijos, su familia. ¿Qué hizo Job en medio de esa terrible situación? ¿Le reclamó a Dios por los problemas que tenía? ¿Acaso le dijo: mientras más te busco y vivo según tu palabra, más problemas vienen? Miremos qué dice la palabra. Job, capítulo 1, verso 21. Mire lo que dijo después que le pasó esta tragedia. ¿Cuánto tenemos que aprender? Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía, y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. No tenía nada. El Señor me dio incluso la vida y ahora estoy enfermo. Ahora no tengo salud. Lo que sí sigo teniendo son motivos para adorarle a Él. Hay personas que por menos empiezan a quejarse, a renegar contra Dios, a querer morirse, a querer renunciar. Pero cuando la desgracia tocó a la puerta de Job, él no pecó contra Dios y permaneció fiel y firme en el Señor. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo he de volver. Jehová dio, Jehová quitó. Si Él me lo quitó, reconozco que eso no era mío, era de Él. Entonces, ¿por qué me enojo si me lo quitó? Si nunca fue mío. Más bien le doy gracias y le adoro y le alabo por haberme dado el privilegio de haber contado con esto que ahora me quita. Me quitó los hijos. Me quitó la familia, la salud, los bienes por los cuales había trabajado. Pero Job no abandonó su fe. Job no dejó de creer, de amar a su Dios. Y dice la Biblia, capítulo 42, verso 10, que el postrer estado de Job vino a ser mejor que el primero. Dios lo bendijo más que al principio. ¿Por qué? Porque en el momento de la prueba no abandonó su fe. Así que, sea cual sea tu situación, no abandones tu fe. No te rindas. Sigue adelante. Yo sé lo que significa, porque lo he vivido, tratar de seguir adelante cuando no tienes fuerzas. Sé lo que significa orar a Dios y que Él no te escuche. Sé lo que significa seguir adelante cuando todo el mundo está en tu contra. Por eso te digo, aunque te falten las fuerzas, aunque estés débil y las circunstancias no sean favorables, sigue avanzando al propósito divino de Dios. Mantente firme y con la mirada puesta en tu Salvador, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él no te trajo hasta aquí para que te rindas. Así que hoy levántate. Mira cómo el Señor te visita donde estás y te toma de nuevo y te levanta. Y tú dices: Señor, déjame aquí. Ya no quiero luchar más. Vamos.
Yo quiero correr junto contigo. Y Él te da las fuerzas para que no te rindas y puedas conquistar. A veces me ha tocado ir arrastrado, me lleva de su mano. Señor, no puedo, no te preocupes. No te rindas. Y te lleva para que al final salgas victorioso. Para que seas cabeza y no cola. Para demostrar que eres capaz y que tienes un Dios más grande que tus problemas. Confío en que estarás bien. Confío en que Dios hará un gran milagro en tu vida y será glorificado su nombre por las maravillas que Él hará en ti. No te rindas. Y lo quinto y último que hizo Nehemías para superar la oposición es: Nehemías renovaba sus fuerzas siempre en Dios. Siempre en Dios. Nehemías capítulo 4, verso 4, voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: entonces oré. Mira lo que hizo frente a la oposición. Oré. Escúchanos, Dios nuestro, porque se burlan de nosotros. Que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña a Dios. Cada circunstancia difícil que se le presentaba a Nehemías, él la convertía en una oportunidad preciosa para buscar a Dios en oración. Muchos hacen lo contrario. Cuando se les presenta algún tipo de dificultad, lo primero que hacen es darle la espalda a Dios. Entonces ya no oran, ya no leen, ya no buscan, como si Dios fuera el culpable de lo que les está pasando. Hemos llegado al tiempo, mis amados, que la Biblia llama tiempos peligrosos. Comienzo de dolores de parto, ya comenzamos, ahí estamos escuchando guerras. Rusia, Ucrania y otras guerras. Asesinato de policías, COVID-19 recobrando víctimas, llevándose más personas. Ahora, la pandemia del mono, la canina y lo que seguirá viniendo. Y esto no ha de extrañarnos porque está escrito. Se pone cada vez más difícil y desesperante. En 1 de Timoteo 4:1 dice que en estos tiempos los hombres abandonarán la palabra de Dios y muchos apostatarán de la fe. 1 de Timoteo 4:1, Nueva Traducción Viviente. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Es decir, se apartarán de Dios, se apartarán de la palabra, se apartarán de la oración, de la comunión con Dios. Dice, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Una enseñanza que proviene de demonios es una enseñanza que no te lleva al arrepentimiento, que te entretiene, que te dice lo bonito que tú eres, lo bueno, las riquezas que vas a tener en este mundo, y nunca te confronta con tu pecado y nunca te motiva a un cambio. Esa es una doctrina de demonios. Jesús vino a salvarnos. Arrepentíos era el mensaje de Jesús cuando comenzó a predicar. Él no vino a hacer otra cosa, sino a que nos arrepintiéramos. Hoy en muchas iglesias se habla de todo menos del arrepentimiento, menos del pecado, porque no es un buen negocio. La gente puede que se vaya de mi congregación y yo quiero que mi congregación sea grande y que deje muchos recursos, entonces no me conviene confrontarlos.
Algunas ovejas serán engañadas o acomodadas al nuevo estilo de vida sin Cristo. Y a causa de estos otros muchos se perderán y blasfemarán contra el Señor. Segunda de Pedro 2:1-2, nueva traducción viviente. Dice: en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró, a precio de sangre, por supuesto. Esto provocará su propia destrucción repentina. Verso 2. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Dejar de buscar a Dios hoy en día es peligroso, porque no solo puede alejarte de la verdad, sino llevarte a perder tu salvación. Miremos Hebreos 2, 1-4, 1-4. Dice: así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, a las verdades eternas también, por supuesto, que hablan de Dios, a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Verso 2. Pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme, y toda infracción de la ley o todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía por no obedecer la palabra. Verso 3. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? Verso 4. Además, Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo, según su voluntad. Pero hay muchos que abandonan la palabra, abandonan sus tiempos a solas con Dios. Entender los tiempos que vivimos es sumamente sencillo. Repito, entender los tiempos que vivimos es sumamente sencillo. No necesitas escuchar 1000 mensajes para entender que estamos en los últimos tiempos y que Jesús viene pronto como lo prometió. Solo necesitas leer la Biblia, alzar tu mirada, ver la prensa y ver la realidad, que esa realidad que vivimos está escrita. Por eso te animo a que no dejes de buscar a Dios y vivir bajo su voluntad. Es fácil no buscarlo, porque el no buscarlo no requiere ningún esfuerzo, ningún compromiso, pero hacerle exige mucho valor. Cuando Nehemías se enfrentó a oposición, él siempre buscó a Dios en oración. No te apartes de él. El diablo tal vez te dice: ¿para qué oras? ¿Para qué buscas si Dios no te ayuda? No te apartes, que él trata de alejarte de su verdad para que no la conozcas y no seas libre. Si estás atravesando alguna situación difícil o necesidad, no dejes a Dios como último recurso, acudiendo a los amigos primero. Algunos van a los brujos, echan las cartas, el horóscopo, luego al pastor o consejero y finalmente terminan de rodillas ante Jesús. Jesús nos dice en Mateo 6:33, nueva traducción viviente. Él nos dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Debemos ir al Señor primero, no a la vecina, no al vecino, no al WhatsApp, no a las redes sociales, no a la filosofía.
no a libros escritos por seres humanos. Debemos ir al Señor primero, antes que cualquiera. Si Dios es importante para mí, entonces haré hasta lo imposible por buscarlo cada día. Si es importante, si no es importante, no. Si no lo es, entonces mi búsqueda de Dios será pobre. No duermas y empieza a buscarlo ahora, que tienes tiempo y un libre acceso a su presencia. Termino con esto. La oposición se puede presentar, mas por ella no te dejes desanimar. Y eso es lo que el Señor nos enseña a través de Nehemías, y que el enemigo no quería que supiéramos. Pero gracias por tu palabra, Señor, que viene en el momento preciso, porque sí que nos enfrentamos a oposiciones diariamente. Pruebas, golpes, malas noticias, fracasos, desprecios, humillaciones y tantas otras cosas más que lo que han hecho en nuestra vida es robarnos la capacidad de soñar, la capacidad de seguir creyendo en ti y en tus promesas. Nos han hecho creer que ya nada se puede hacer con nosotros y que hasta aquí llegamos. Pero es ahí donde viene tu palabra santa y bendita, ungida por el poder de tu Espíritu Santo, y nos dice: mira, no te detengas porque yo no he terminado contigo. ¿Quién te está diciendo que ya nada se puede hacer? Yo puedo abrir caminos donde no los hay. Así que hoy es un día para que te levantes. El Señor sabe todo el sufrimiento que has tenido que padecer. Y tal vez la culpa y la condenación te persiguen. Es un peso muy grande sobre tu cabeza o sobre tus hombros por las cosas que tal vez en el pasado no hiciste bien. Y fracasaste una y otra vez, dices tú, y estás predispuesto a que te vaya a pasar lo mismo que te pasó en el pasado. Pero Dios tiene otros planes para ti. Tengo pensamientos de bien y no de mal, así que hoy es necesario que te levantes. Espíritu Santo, te pido hoy con todo mi corazón que tú visites a todas aquellas personas que han perdido la fuerza. Que tú levantes a todos aquellos, Dios amado, que ya no querían luchar más, que querían abandonar, que querían renunciar. Tú dices en tu palabra: los que esperan en ti tendrán nuevas fuerzas. Y sí que necesitamos esas nuevas fuerzas que solo tú puedes proveernos. Imparte, Dios amado, de tu Espíritu Santo en todo aquel que hace esta oración con nosotros. Y quita del corazón de cada uno de tus hijos el desaliento y el desánimo. Y que esta palabra sea el alimento que fortalezca a su espíritu, sea el entusiasmo que les permita volver a levantarse y volver a creer que cosas buenas pueden pasar en su vida. No sigas pensando que tú eres un error, que estás aquí en este mundo por equivocación. No sigas pensando que todo lo que te pasa pareciera que todo lo malo te ocurre solo a ti. No, mira, no te sorprendas, dice el Señor, del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. No sé si te sirve de algo, pero todos nosotros pasamos por pruebas a diario, dificultades. Pero gracias a la misericordia de Dios nos mantenemos firmes, como pasó con Job, porque hemos entendido que nada tenemos, nada es nuestro, todo es prestado. Y si Dios decide pedírnoslo, ¿quiénes somos nosotros para retenerlo? Que nunca se pierda la adoración en nuestras vidas. Que frente a los obstáculos y a las dificultades podamos creer que hay algo mucho mejor más allá. Ayúdame a entender, Dios amado, que los fracasos son oportunidades para aprender cómo no debía haber hecho las cosas, pero que eso no haga que yo me rinda, sino que por el contrario me llene de la fe, de la confianza en ti, de saber que tú peleas mis batallas y que me darás la victoria. Hoy renuncio a todo pensamiento derrotista.
Hoy renuncio a todo pensamiento de temor y de fracaso que había venido a mi vida, de desánimo. Y hoy me levanto con una nueva fuerza, con deseos de luchar, con deseos de perseverar, de no rendirme en el camino. Gracias por estos principios que nos has enseñado, que vamos a empezar a aplicar en nuestra vida, mi Señor. Yo te alabo con todo mi corazón y te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. No te rindas si Dios no te ha dicho que lo hagas. Bueno, dale me gusta también a nuestra página en Facebook. Y si este programa usted considera que es una bendición para usted y desea que siga siendo bendición tanto para usted como para otras personas, entonces puede ahí en ese número que aparece en pantalla bendecir la obra si desea hacerlo voluntariamente. La Biblia dice: el alma generosa será prosperada y el que sacia a otros también será saciado. Dios ha de bendecirle de una manera sobreabundante a usted. No olvide, la oposición se puede presentar, pero por ella no te dejes desanimar. Feliz día para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican.